Gloria a Dios. Bien, Dios bendiga a todos mis hermanos, Dios bendiga a mis hermanas y Dios bendiga a todos los que hoy se van a disponer a meditar con nosotros en las escrituras que están aquí para enseñarnos lo que a Dios se refiere. Quizás ahorita no podamos entender en su esencia la bendición tan grande que es el meditar en esta palabra, porque no ha llegado su tiempo. Pero va a pasar como cuando el Señor le dijo a nuestro hermano Pedro, cuando el Señor le quiso lavar los pies y él no quería. Y le dijo el Señor: lo que no entiendas ahorita, lo vas a entender después. Entonces ahorita a lo mejor no entendemos por qué nosotros tenemos que estar meditando siempre en esta palabra, pero un día lo vamos a entender. Y yo espero en Dios que cuando lo lleguemos a entender, sea una bendición para nosotros. Podamos ver qué bendición tan grande fue el estar disponiéndonos a meditar en esta palabra. Bien, pues vamos a empezar en la segunda carta de Reyes, o segundo libro de Reyes, capítulo 20. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, que todo lo que se escribió en la antigüedad se escribió para nuestra enseñanza, para que no cometamos los mismos errores. Entonces, por eso es que a veces tomamos partes o ejemplos de los antiguos para no tratar de no cometer los mismos errores, o tomar el ejemplo de personas que vivieron antes que nosotros, que alcanzaron buen testimonio. Vamos a leer hoy el ejemplo de este rey. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Voy a leer a partir del verso 1 hasta el verso 11. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice el Señor, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías:
tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará y que subiré a la casa del Señor al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás del Señor de que hará el Señor esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Bien, gloria a Dios. El Dios de las edades pasadas es el mismo Dios que está tratando con cada uno de nosotros. Lo único que cambia o que ha cambiado son las generaciones que van pasando, porque Dios puso límite a la vida del hombre por cuestiones del pecado. Dios acortó mucho la vida del hombre. No podemos evitar desde nuestro nacimiento el que la vida se detenga. Transcurre un día o 2 días, 3 días, y cuando nos damos cuenta ya somos niños, ya somos adolescentes, jóvenes, llegamos a la madurez, comenzamos la vida adulta, al rato llegamos a ser ancianos y después nos vamos. Nadie puede detener lo que Dios estableció. Así es todo el ser humano. La cuestión es de que este mismo Dios que habló a través de los profetas es el mismo Dios que nos habla en este día a través de su palabra. Y es algo que pudiera yo decir increíble. De que podamos nosotros ver a este mismo Dios hacer las mismas obras que hizo en la antigüedad. Entonces yo siempre he dicho, si no las vemos, no es porque ya no hay Dios. La culpa no la tiene Dios, la culpa la tenemos nosotros. Nos hemos alejado del Señor. Hay quien habla de Dios, dice nuestro hermano Pablo, con la boca lo confesamos y con los hechos lo negamos. Pues no se trata de hablar de Dios, sino de creerle a Dios. No es una labor sencilla. Y más cuando nos enfrentamos ya a la muerte. Este príncipe, este siervo del Señor que se llamaba Ezequías, como todo ser humano, estaba expuesto también a enfermarse. Dios permite la enfermedad. Dice en el libro del Deuteronomio, dice que en su mano está la vida y la muerte, está la enfermedad y también la sanidad. O sea, todo está en las manos de Dios. Dios todo lo permite. Todo. Para nosotros
siempre va a haber alguna razón por la que Dios permita lo que nosotros pasemos. Dice Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ezequías amaba a Dios, pero se enfermó y esa enfermedad lo estaba llevando a la muerte. Dios mandó al profeta Isaías a decirle a Ezequías: prepárate porque ya te vas a ir. Y cuando le dijeron que ya se iba a morir, porque él estaba enfermo, dice la escritura que tenía una llaga que lo estaba matando. ¿Qué tiempo tenía de enfermo? Pues no lo dice la escritura, pero pues entendemos que ya tenía algún tiempo con esa llaga y no sanaba. Y esa llaga pues lo iba a matar. Ahora vemos a un Ezequías, a un príncipe del Señor, que le dice a Dios: acuérdate de que yo siempre he andado delante de ti en obediencia. Siempre he hecho lo que a ti te agrada. Eso fue la oración de Ezequías, porque cuando le dijeron que se iba a morir, pues lo primero que hizo, dice que se volteó a la pared. ¿Y qué hizo? Comenzó a llorar, dice, con gran llanto. Bien, pues no sé a cuánto les pueda llegar a pasar esto de que cuando les dicen que ya nos vamos a ir, pues también lloren de esa manera. Pero pues Ezequías lloró, y al decir con gran llanto, pues quiere decir que no era cualquier cosa como estaba llorando Ezequías. Y le comenzó a orar a Dios y le dijo: Señor, como queriendo decir, bueno, pero ¿por qué me quieres llevar? ¿Por qué me voy a morir, Señor? Si yo siempre te he servido, he hecho lo que a ti te agrada, siempre he andado en integridad delante de ti. Y a veces me pregunto, digo, bueno, ¿y por qué no se quería morir Ezequías? Si Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Ezequías? Ya terminó tu tiempo. ¿A dónde iba a parar Ezequías? Si él era íntegro delante de Dios, porque Dios no desmintió lo que él dijo. No dijo: Ezequías, tú estás mintiendo porque no eres íntegro. No, Dios no dijo lo contrario de lo que él estaba diciendo. Pero digo, pues si Dios se lo estaba llevando, pues se hubiera ido con Dios. Yo al menos me pongo a pensar, si Dios me dijera, ¿sabes qué? Pues ya te vas. Y sé que mi conciencia no me redarguye y que Dios me está llevando, pues yo le dije: Señor, pues amén, Señor, pues ya me voy contigo. Decía nuestro hermano Pablo: el vivir es Cristo y morir pues es una ganancia, dejas de sufrir. Pero él no se quería morir y comenzó a llorar y comenzó a orarle a Dios. Y Ezequías, después de darle el recado a Ezequías, Isaías iba a la mitad del patio de su casa de Ezequías cuando el Señor le habló y le dijo: Isaías, regrésate y dile a Ezequías que ya oí su oración. Dile que yo lo voy a sanar. Y regresó Isaías a darle el recado de que Dios había escuchado su oración y de que Dios pues ya no iba a permitir que él muriera.
¿Cuánto le iban a añadir de vida? 15 años. Y luego le dijo, pero al tercer día tienes que subir a darle gracias al Señor. Ezequías, cuando oye todo esto de parte de Isaías, y es aquí a donde vamos a meditar nosotros, ¿qué hizo Ezequías? Le preguntó al profeta Isaías, ¿y qué señal va a haber de que no me voy a morir y de que al tercer día voy a poder subir a la casa del Señor? A veces yo creo que esa es la parte de nosotros la que nos impide ver las maravillas de Dios. Sabemos que ahorita la iglesia de Jesús está en el mundo, sigue trabajando, sigue testificando. La iglesia de Jesús no es un movimiento religioso, no es un registro, no es una agrupación. La iglesia de Jesús la componen los que hacen la voluntad de Dios, los que luchan por ser íntegros, los que luchan por obedecer a Dios, por cumplir su palabra, por sujetarse a esta palabra. Esos son los que componen la iglesia de Cristo. Dan testimonio de obediencia, de sujeción, dan testimonio de que sus vidas ya cambiaron, ya no son los mismos de antes. Yo siempre he dicho, el cristiano tiene que vestir como cristiano, hablar como cristiano, pensar como cristiano, actuar como cristiano, simplemente porque es un cristiano. Decía nuestro hermano Pablo que hay quien, pues se dice cristiano, pero solamente con su boca, pero con los hechos, pues lo niega. Pues hay muchos así, o habemos muchos así, de que nos llamamos cristianos, pero solamente de palabra cualquiera puede decir que es cristiano. La cuestión no es decirlo, es demostrarlo. Entonces, Ezequías, a pesar de que era una persona íntegra, una persona que creía en Dios, que le servía a Dios, cuando se enfrentó a la muerte, así como le vinieron a decir que se iba a morir, regresó el mismo profeta y le dijo, ¿sabes qué? Dios ya escuchó tu oración y te dijo, y ya dijo que te va a sanar. Y es aquí a donde la pregunta es, ¿y Ezequías le creyó al profeta Isaías? Porque desde que le pide una señal, pues como que no le estaba creyendo. Él quería algo que le asegurara de que lo que le estaban diciendo era cierto. A veces se nos olvida de que nosotros, los que por la misericordia del Señor tenemos la oportunidad de compartir las escrituras, pues no lo hacemos por nosotros, sino que Dios es el que nos forma, el que nos da manera y gracia para poder hablar de su palabra
y nosotros venimos o lo hacemos en nombre de Él. Entonces, cuando nosotros leemos estas escrituras a los hermanos, a las hermanas y a todos aquellos a donde Dios nos permite llegar, no decimos venimos de nuestra parte o esta es nuestra palabra o venimos a decirle lo que pensamos. No, siempre decimos venimos en nombre de Cristo Jesús. Y les venimos a hablar la palabra de Dios. Entonces todo lo que nosotros hablamos, pues es lo que Dios estableció que debemos de escuchar. El problema nos pasa lo que le pasa a Ezequías. A veces queremos una señal de que Dios nos está enviando. Nos cuesta trabajo creer. Apenas tiene unos días, quizás un mes, cuando mucho, me tocó participar en una necesidad que tuvo una familia que yo aprecio mucho en el Señor, es como mi familia. Y desahuciaron a una jovencita. Entonces me habló un jovencito que yo quiero mucho y me dijo, hermano, desahuciaron a mi hermanita. Yo no sabía yo que ella estaba enferma. Ahora sí que me agarraron de sorpresa. Y ella me dijo, está en el hospital, allá en una clínica. Y le dije, ahorita voy para allá. Y llegué allá y estuve platicando con esta jovencita que pues ya estaba desahuciada. Estaban esperando que muriera. Entonces platiqué con ella y le hice ver las maravillas de poder creer en Dios, de que todo aquel que cree en Dios, pues está seguro, no pasa nada. Para el que cree en Dios, tenemos la confianza de que no pasa nada que Dios no lo permita, pero tenemos que primeramente creer en Dios y disponernos a servirle a Dios. En otras palabras, entregarle nuestro corazón a Dios para que Él haga su voluntad. Entonces yo estuve platicando con esta jovencita, no podía hablar, y le hice ver, le leí unas partes de la escritura y le dije, mira cuántas bendiciones tienen los que aman a Dios, los que creen en Dios, los que ponen su confianza en Dios. Le digo, si tú con sinceridad ahorita platicas con el Señor y le das tu corazón a Él, dice la escritura, Él no desprecia un corazón arrepentido. Pero yo no te puedo obligar, yo solamente te vine a aconsejar. Y le dije, de ti depende. ¿Quieres ponerte en las manos de Cristo? Bueno, pues es tu decisión. Voy a orar por ti. Y pues aceptó en ese momento ponerse en las manos de Dios. No podía hablar, solamente asentía con su cabeza. Y oré por ella, oré con ella.
Y le dije, a partir de ahorita ya no estás sola. Ya el Señor va a estar a tu lado. Ahora de ti depende creerlo. Le dije, créelo, no pasa nada. Y ya, los siguientes días la vi ya más tranquila esta jovencita. Pero la cambiaron a otro hospital. Y llego al otro hospital a donde se la llevaron y la vuelven a desahuciar. Y vuelvo a platicar con otra hermana de ella. Está llorando, así como Ezequías, con gran llanto. Y me dice, ya desahuciaron a mi hermanita aquí también. Y le digo a ella, le digo, bueno, entonces, ¿a dónde está lo que nosotros compartimos con las gentes? ¿A dónde está lo que decimos que el médico de médicos está con nosotros? Ahorita es cuando nosotros debemos de poner nuestra confianza más en Él. No pasa nada. Nada más que es difícil cuando uno se enfrenta a la muerte, pues sí, es difícil. Y a veces, como Ezequías, queremos alguna señal de que lo que estamos diciendo es cierto. Entonces cuando no creemos, pues al que nos los está diciendo, pues le estamos diciendo, pues sabes que nos estás mintiendo. Bueno, la cuestión está de que le dije, no pasa nada. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y no pasó nada. La desahuciaron ahí también. Pero pues yo le dije, pues eso es lo que dice el hombre. Dios le puso al hombre límites. Pero pues Dios es Dios. Y para Dios no hay límites. Dios todo lo puede hacer. Él es creador. Y me tocó ver una vez más de parte de Dios esas maravillas que solamente Él puede hacer. Porque les dije a ellos, les digo, yo puedo testificarles a ustedes de que me ha tocado estar en hospitales a donde la ciencia les dice al hombre que va a morir y de momento Dios hace la obra y se quedan maravillados. Y les digo, les decía yo a ellos, no es la primera vez que yo veo esto. Un hombre desahuciado, aquí ya le dicen de que pues ya no hay más que hacer por él. Y de momento, pues a otro día ya resulta que ya sanó. Y le dice yo, no, yo creo que ya le rogué a Dios de que nos conceda ver sus maravillas. Ahora el problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos nosotros. Poderlo creer. Y Dios me concedió ver una vez más esos milagros que no han terminado. Dios sigue estando entre nosotros. Nosotros somos los que nos hemos alejado de Él. Necesitamos nosotros ser sinceros con nosotros mismos para poder ver hasta dónde estamos creyendo en Dios o hasta dónde nosotros le estamos sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios. Si pudiéramos nosotros decirle al Señor, Señor,
Acuérdate que he andado en integridad delante de ti. Acuérdate, Señor, de que yo he hecho tu voluntad, he hecho lo que a ti te agrada. Si tuviéramos esa libertad de decirle cuando nos estamos enfrentando a una situación de esta naturaleza. Entonces no es algo sencillo, no es algo fácil cuando tienes ya que enfrentar a la muerte, cuando te dice ya te vas. Entonces nos quedó este ejemplo de este príncipe de Dios. Y a mí lo que me llama la atención es de que también a nosotros a veces también nos da ganas de pedir alguna señal de que lo que estamos diciendo pues es una verdad. A veces yo pienso que ese es nuestro problema, la incredulidad. Dios nos puede sanar, pues tenemos que aprender a creerlo, porque tarde que temprano nos vamos a enfermar aunque no quieramos. Vamos a ver vamos a leer otra parte de la escritura. Miren, vamos a buscar aquí en uno de los evangelios. Busque en el evangelio según San Marcos. Capítulo 9 del evangelio según San Marcos. Voy a leer a partir del verso 14 un ejemplo que quedó para nuestra enseñanza. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, fíjense cómo les dijo a los discípulos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Fíjense cómo les dijo a sus discípulos, generación incrédula, y luego les digo, ¿qué tiempo tengo que andarlo soportando? Porque algo que no le agrada al Señor es eso, la incredulidad. Verso 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Muchas veces le echa en el fuego
y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahí estaba el secreto. Allí estaba la necesidad también. Hoy en día, ¿cuántas necesidades hay dentro del pueblo que se llama cristiano? ¿Cuántas necesidades hay entre los que dicen que están creyendo en Dios? A veces cuando tengo oportunidad, siempre les digo a los hermanos, es que somos tan abusados que creemos. Analice lo que les estoy diciendo. A veces decimos, es que yo creo que creo, pero en realidad solamente son palabras. Creer es una cosa muy diferente. Entonces la palabra del Señor sabemos que es verdad. Dice el Señor, al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué nos falta? Pues nos falta eso, poder creer. Ese, a veces decimos, ¿será? Ya no hay seguridad. Cuando nosotros comenzamos a dudar en nuestro corazón, ya Dios no hace la obra. Porque a él no le agrada que nosotros dudemos de su poder, dudemos de su gloria. Pues a veces el Señor nos permite ver que lo que nos dicen pues es cierto, para que de alguna manera pues nosotros también aprendamos a poner nuestra confianza en Él. En esta ocasión, una vez más, Dios me concedió la oportunidad de poder ver su poder en una jovencita que la desahuciaron 2 hospitales. Entonces, ya después, ya que pasaron unos días, ya que estaba mejor, ya fui a platicar con ella y le dije,
vine a hablar contigo, a recordarte lo que tú le dijiste al Señor. Ahora Él ya hizo la obra, ahora a ti te toca cumplirle. Yo solamente fui intermediario nada más. Y le doy gracias a Dios porque le digo a la muchachita, le digo, ya viste que todo lo que te dije era verdad, te mentí. Y me dijo, pues no, hermano, no me mintió. Entonces, ahora te toca a ti hacer tu parte. Entonces, yo no sé hasta dónde lo pudo creer esta jovencita. Pero Dios hizo la obra y la sanó. A veces tenemos nosotros también situaciones complicadas y nos conformamos. A veces tenemos ya situaciones muy serias y se nos olvida que tenemos un Dios que es por sobre todas las cosas, un Dios poderoso, un Dios creador. Yo no digo que al que ya se va a ir, pues de todos modos, si Dios ya decidió que se va a ir, pues de todos modos se va a ir. Pero Dios puede hacer la obra. Solamente es cuestión de nosotros de poderlo creer. Este muchacho que sanaron, pues entendemos que tenía años con ese problema. Años. Cuando le preguntaron al papá, dijo, desde niño, pues quiere decir que ya no era un niño, ya debía de haber sido un joven. Y este espíritu que tiene adentro, dice, lo tira en el fuego para matarlo, lo tira en el agua para que se muera. Y lógicamente, pues ahí estaban a lo mejor el papá, la mamá o los hermanos ayudándolo para que no lo matara este espíritu malo, el Señor lo reprenda. Pero llegan con el Señor y les dice, si lo puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esa es la parte que a veces nos cuesta trabajo, creerle a Dios, no al hombre. Yo no llego y digo, es que yo te voy a sanar, como hacen los brujos. Te voy a hacer, como dicen ellos, bueno, no sé cómo actúan los brujos, pero los brujos es que te hacen que tu amuleto y que te hacen no sé qué tantas cosas. Y él es el que te va a sanar el brujo. Nosotros venimos de parte de Dios. Somos mensajeros del Señor. Y cuando decimos Dios puede hacer la obra en ti, pues uno lo tiene que creer si quiere uno creerlo. Yo conocí a una mujer que tuvo un cáncer y la desahuciaron.
Entonces, pues como es una familia muy grande, comenzaron a hacer todo lo que pudieron para ayudarla. Pero llegó el día en que se cansó y dijo así: ya platiqué con mi familia y ya les dije, ya no quiero que me hagan nada. Si me voy, pues me voy con el Señor. O sea, ¿cuál es el problema? Pues ya me voy con el Señor. Y saben una cosa, el Señor la sanó. Y ese cáncer terminal y todos esos tratamientos que le hicieron o la hacían, pues se los dejaron de hacer. ¿A dónde quedó la enfermedad? Pues se tuvo que ir. Dios a veces nos permite ver todo esto para que nosotros veamos que su palabra es verdad, que Él está con nosotros, al cuidado de nosotros. Pero a veces nosotros no tenemos cuidado de hacer las cosas que a Dios le agradan. Y eso nos aleja del Señor. Porque solamente nos acordamos de Él cuando necesitamos. Pero cuando no necesitamos, pues simplemente por ahí nos acordamos de Él. La incredulidad es un enemigo de todo cristiano, de todo aquel que busca a Dios, porque es como que si nosotros mismos negáramos la existencia de Dios con, con nuestros hechos. Pero como les decía decía nuestro hermano Pablo, solamente con la boca confesamos a Dios, pero nuestros hechos lo niegan. Entonces vamos a leer otra parte de la escritura, hermanos. Que a veces me pongo a pensar, digo, Dios mío, hay mucha necesidad en el pueblo, hay mucha necesidad, hay muchas enfermedades. Yo digo, Señor, yo sé que los dones que provienen de ti están dentro de la iglesia, pero hay quien los tiene y no lo sabe, o no lo quiere saber porque pues a veces no tiene tiempo para servirte. A veces el problema es ese, no tenemos tiempo ni para venir al culto. Voy a leer aquí en la epístola de nuestro hermano Santiago. Vamos a leer en el capítulo 1 del libro de la epístola de nuestro hermano Santiago. Capítulo 1, verso 5 en adelante, así dice la palabra del Señor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
El que pide tiene que pedir, pues creyendo. Esa es la fe. Pero si pedimos dudando, dice nuestro hermano, que el quien haga de esa manera, pues que no se haga ilusiones, no piense que va a recibir nada, algo del Señor. ¿Por qué? Porque está dudando, no lo está haciendo creyendo, está dudando. Pues les decía yo, es la parte difícil de todo creyente, pues es esa, ser un verdadero creyente. El que se dice creyente, pues es creyente porque cree. Ahí empieza nuestra relación con Dios. Creer no es algo fácil, pero es algo necesario para nosotros. Vean, vamos a leer aquí, vamos a regresar al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, y aquí es a donde empieza nuestra vida de la mano del Señor. Capítulo 16, voy a leer verso 15. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ahí empieza nuestra relación con Dios. Se nos tiene que predicar el evangelio es esta palabra, la que nos habla de que Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas. La primera es que nos tenemos que reconciliar con Dios, porque el pecado nos condenó o nos condena delante del Señor. Entonces nos tienen que predicar el evangelio. Y aquí es a donde muchos comienzan a poner excusas y pretextos, porque comienzan a decir, es que a mí me bautizaron cuando yo era un bebé. Pero la Escritura dice que se nos tiene que predicar el evangelio para que uno pueda tomar la decisión si te bautizas o no te bautizas, si crees o no crees. Un bebé, ¿qué decisión puede tomar? A mí me bautizaron cuando yo era un bebé, pero no fue mi decisión. Yo comencé a crecer y me comencé a desbalagar como muchos viven así, hasta que un día Dios me permitió comenzar a oír esta bendita palabra. Y créanlo que para mí se abrió un mundo que yo no conocía yo. Me enamoré de esta palabra, yo dije, esto es para mí. Y comencé a preguntarme muchas cosas. Yo decía, bueno, pero ¿por qué hasta ahorita vengo a escuchar esto? ¿Por qué nadie me lo dijo cuando yo era niño? Bueno, pues llegué a entender que yo me tenía que reconciliar con Dios. ¿Qué es lo que me hicieron de bebé? Pues yo no sé a quién se le ocurrió, pero a Dios no nos dijo así. Dios dijo que se nos predique el evangelio, el que crea. Entonces, ¿cómo se le van a predicar a los bebés? ¿Por qué tienen que tomar los adultos decisiones por los bebés que son inocentes? Entonces hay muchas cosas que yo me pregunté y yo no sé por qué lo habrán hecho, pero ya tengo edad y estoy creyendo de que esta palabra pues es verdad. Ahora ya me están predicando el evangelio
Ya entendí que me tengo que reconciliar con el Señor para que yo pueda salvarme. Porque el que no se reconcilia con Dios, como dice la palabra, es condenado. Entonces yo no sé quién quiera ser condenado, yo no. Yo agarré y dije, no, yo sí quiero creer. Le pedí la ayuda al Señor. Un día pedí que me bautizaran. Llegó el tiempo. Le doy gracias a Dios. Yo puedo decir con toda confianza que me reconcilié con Dios. Que sigo teniendo defectos, pues soy un ser humano como cualquiera. Pero tengo conciencia de que un día me bauticé como dice la palabra del Señor. Me predicaron el Evangelio, lo creí, lo hice y ahorita estoy luchando por vivir la palabra de Dios. Quisiera yo tener esa libertad que tuvo Ezequías para decirle al Señor, Señor, acuérdate que he sido íntegro delante de ti. Quisiera yo poder decirle eso y decirle al Señor, tú sabes que me estoy esforzando en obedecer tus mandamientos, todos tus decretos, porque toda la palabra es muy hermosa y quisiera yo vivirla. Quisiera yo poder tener esa libertad que tú ves aquí es para decirle al Señor, Señor, acuérdate, Señor, tú estás viendo de que yo le estoy echando ganas. Entonces, la fe es algo que no se ve, la fe es algo que se tiene que demostrar. Creerle a Dios, decirlo es fácil, el problema es demostrarlo. Entonces, cuando viene la prueba, esa es la que nos hace ver lo que en realidad somos delante del Señor. Y como le decía yo a mi hermanita, ¿a dónde está eso que tanto hablamos? Pues no decimos que tenemos un Dios que todo lo puede hacer. Nada más que cuando llega la prueba, pues a veces nos gana la carne, nos gana la incredulidad. Y necesitamos que Dios nos ayude, como dijo este señor. Vean, él fue muy inteligente. Porque el Señor le dijo, si crees, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué dijo él? Creo. ¿Pero qué le dijo? Ayuda a mi incredulidad. ¿Creía el Señor? Pues quería creer. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad. Él quería que el Señor pues ayudara a su hijo. ¿Quién no ama a sus hijos? Yo siempre le estoy orando al Señor por mis hijos. ¿Por qué? Porque veo su necesidad. Yo amo a mis hijos. Y siempre le estoy orando al Señor porque sé que Él puede hacer la obra. Ahora les digo a mis hijos, ustedes también tienen que hacer de su parte. Para que Dios sobre en sus vidas, pues también ustedes tienen que hacer de su parte. Pero hay necesidades de diferentes cosas, pero siempre hay necesidad. No solamente vamos a hablar de la necesidad de la enfermedad, no, hay otro tipo de necesidades. El poder creer es una necesidad. Tener fe no es algo que nosotros lo podamos hacer. Tenemos que aprender. A través de esta palabra estamos aprendiendo nosotros a tener una relación con ese Dios que no podemos ver. Pero a través de esta palabra aprendemos cómo piensa Dios, cómo tenemos que vivir para poderle agradar. Por eso es que nos reunimos para que aprendamos. Ahora de nosotros depende el que quieramos aprender a creer.
aquí está esta palabra. Siempre que nos reunimos, siempre vamos a hablar de algo que tenemos que hacer o que tenemos que dejar de hacer. Pero esta palabra, cada que nos reunimos, va a ser algo en nuestras vidas. Y cuando venga el día de la necesidad, como en el caso de esta jovencita, pues Dios respalda su palabra. Entonces no es la primera vez que Dios me lo concede ver. Me ha tocado ver otros casos, o ya me tocó ver otros otras situaciones a donde también han desahuciado a otros hermanos. Y me ha tocado la oportunidad que Dios me ha dado de ir a orar por ellos. Y Dios los ha sanado. Y también han estado desahuciados. Entonces, a donde termina la ciencia, empieza la mano de Dios. El problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos nosotros, si podemos creerlo. Decían los hermanos apóstoles, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Porque les hacía falta herramientas. ¿Qué le dijo? Hay géneros que no salen con cualquier cosa. Ayuno y oración. Un día, si Dios nos lo concede, vamos a hablar del ayuno. Porque no solamente es abstenerse del alimento y ya. No. Tenemos que ver de cómo es el ayuno que a Dios le agrada. Cómo es la oración que a Dios le agrada. Porque en el libro del profeta Isaías le dice al pueblo, ya me cansé hasta de verlo, ya no quiero ver ni sus fiestas, ni sus celebraciones, ni sus sacrificios, ya no quiero oír sus oraciones, ya estoy cansado. Así Dios les mandó a decir a través del profeta Isaías al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería hacer las cosas buenas. Siempre se inclinaban a hacer las cosas malas y eso pues a Dios les llegó a cansar. Y les dijo, cuando ustedes oren, simplemente yo no voy a escuchar sus oraciones, y cuando ustedes clamen a mí, yo tampoco los voy a escuchar. Y fíjese que duro les dice al pueblo de Israel, estoy hastiado de ustedes. Imagínense, si eso le mandó a decir al pueblo, ahora ¿cómo creen ustedes que nos diría el Señor a nosotros? Porque también estamos caminando delante de Dios, estamos viviendo una fe. Entonces, si no hacemos lo bueno, pues lo contrario de no hacer lo bueno, pues estamos haciendo lo malo. Lo contrario de no creer es estar viviendo en incredulidad. Y nuestra fe solamente es eso, palabras. Muchísimos, quizás la mayoría, piensan que creen en Dios, pero solamente lo piensan. Con los hechos lo están negando. Pues tenemos que aprender. La iglesia de Dios, pues no son muchos, dijo el Señor. Muchos van a ser llamados, pocos van a ser escogidos. Entonces, si queremos estar entre los que Dios va a estar escogiendo, pues tenemos que echarle las ganas. Dejar de engañarnos a nosotros mismos de que somos creyentes y aprender a ser verdaderos creyentes. ¿De quién depende? Depende de nosotros. Bien, pues que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a todos
a poder vencer ese enemigo que es la incredulidad. Este sentimiento está haciendo mucha mella en el pueblo cristiano. Es muy fácil engañarse. Por eso siempre digo, hermanos, somos tan abusados que creemos, pero nosotros mismos nos engañamos y eso a nadie le ayuda. Entonces tenemos que aprender a creer en Dios. Pero como dice en el libro de los Hebreos, tiene que ser la esencia, certeza y convicción. Que Dios los bendiga y los sigo invitando, hermanos, para el próximo en vivo, que si el Señor nos dispone otra cosa y me sigue concediendo el ánimo de todavía de seguirles compartiendo a ustedes las Escrituras, el próximo lunes, Dios mediante, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Bien, pues que Dios los bendiga y bendiga a sus familias y Dios tome en sus manos preciosas las necesidades que ustedes pudieran tener. Bien, amén.